Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este webinar para presentar el estudio El Sistema de Formación Profesional de Castilla-La Mancha. Un estudio elaborado por Fundación Bankia y el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha con el objetivo de tener una visión externa más completa de las fortalezas y debilidades del sistema formativo autonómico con el fin de poder establecer puntos de mejora en el futuro. Antes de comenzar, quería recordaros que podéis utilizar las redes sociales con el hashtag FPCLM y podéis etiquetar los perfiles de Dualiza Bankia para comentar un poco, compartir vuestras impresiones. También recordaros que esta presentación será subida al final de esta sesión, de este webinar, en el canal de YouTube Dualiza Bankia, y que os animamos a suscribiros para recibir todas las notificaciones. Para la presentación de hoy, contaremos con la persona que se ha encargado de llevar a cabo esta investigación. Él es Miquel Navarro. Pero antes de darle la palabra a Miquel, déjame, Miquel, que presente a Juan Carlos Lauder, director de Fundación Bankia por la Fundación Dual, a María Teresa Company, directora general de FP de la Junta Castellano-Manchega, y también a Marta Roldán, directora general de Formación Profesional para el Empleo. Juan Carlos, buenos días. Buenos días a todos. Hoy es un placer daros la bienvenida a este acto de presentación del estudio del sistema de FP en Castilla-La Mancha. Fundación Bankia inició su colaboración en materia de formación profesional con la Junta de Castilla-La Mancha ya hace casi 4 años y desde entonces hemos colaborado en distintas iniciativas, distintas actividades de formación complementaria en el ámbito de comercio exterior, la digitalización, el congreso de FP Dual que celebramos hace casi 1 año y las ferias de FP Dual, entre otras. Fruto de esta colaboración nace este informe, un análisis detallado del sistema de formación profesional en la comunidad autónoma y los retos para responder a las necesidades del sistema productivo regional. En Fundación Bankia estamos convencidos de la necesidad de contar con una investigación de calidad en el ámbito de la formación profesional en España. Por eso creamos el Centro de Conocimiento e Innovación, un espacio para el análisis, la investigación y el debate en torno a la FP, desde el que impulsamos de manera colaborativa iniciativas como esta. Estoy convencido de que este estudio aportará información relevante que servirá de ayuda para la toma de decisiones por parte de las administraciones y demás instituciones implicadas en el sistema de formación profesional para dar respuesta a esos retos del sistema productivo de Castilla-La Mancha en materia de formación. Nada más, quería terminar felicitando a todo el equipo encabezado por Miquel Navarro que ha elaborado el estudio, a Mónica Mosso del Centro de Conocimiento e Innovación y agradecer a la Junta de Castilla-La Mancha, representada por sus direcciones generales de formación profesional y de formación profesional para el empleo, por su colaboración máxima que ha hecho posible que este estudio haya sido realidad. Nada más, muchísimas gracias y deseosos de escuchar a Miquel las conclusiones del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la bienvenida. Pasamos la palabra ahora a María Teresa Company. Pensamos que en un estudio sobre FP en Castilla-La Mancha, la directora general de FP en Castilla-La Mancha tiene mucho que decir, seguro. Buenos días a todos. Bueno, lo primero es dar las gracias a Bankia porque, como dice Juan Carlos, llevamos ya 4 años colaborando y hemos hecho muchos proyectos juntos. Es un placer trabajar con ellos, la verdad. Y, por supuesto, también hemos colaborado en este estudio. También quiero dar las gracias a todos los que han participado en el mismo, a los centros educativos, a las asociaciones de empresarios, a las empresas, a las asociaciones sindicales, a Miquel Navarro y a sus colaboradores, que sin ellos no hubiésemos podido realizarlo, y también a Mónica, que ha participado intensamente en él. Bueno, hacer un estudio de formación profesional de la región nos pareció muy importante como un complemento a lo que ya venimos desarrollando, con vistas a ver cómo evolucionaba el mercado laboral y determinar a largo plazo las necesidades de formación que tenemos y así conseguir que nuestros estudiantes se puedan integrar en el mercado laboral de la región, porque una de las cosas importantes que tenemos que desarrollar aquí es hacer que la gente permanezca, estudie aquí y permanezca en nuestra región, porque nos hace falta fijar población. De hecho, se está desarrollando ahora una ley que pronto verá la luz para abordar el problema de la despoblación y mejorar el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Actualmente tenemos implantados 889 ciclos de 22 familias profesionales. Ofertamos alrededor de 50.000 plazas de formación profesional entre enseñanzas presenciales y e-learning.
Sabemos que la formación profesional es muy importante para nuestra región, como ha quedado especificado en el tercer plan de formación profesional que está consensuado en el seno del Consejo de Formación Profesional y que se está desarrollando actualmente. Cada año la implantación de ciclos formativos nos parece muy importante y es revisada y actualizada toda la oferta de formación profesional. Para eso, además de este estudio que nos va a ser muy útil, pues hacemos un estudio previo, in situ, que lo realizan las delegaciones provinciales y que para la hora de implantar nuevos ciclos y revisar la oferta tienen en cuenta el entorno empresarial, tienen en cuenta los servicios de la zona de influencia y cuáles son los sectores por donde se puede expandir la economía. En muchas ocasiones son los propios sectores empresariales los que se dirigen a nosotros y nos solicitan que formemos perfiles profesionales determinados que necesitan para su actividad empresarial. Esta colaboración nos parece imprescindible porque es una manera de garantizar la empleabilidad de nuestros jóvenes estudiantes y la expansión de nuestras empresas. Pensamos que la colaboración entre las empresas, los agentes sociales, los centros educativos y la administración, tanto la de formación profesional para el empleo como la nuestra, es imprescindible para poder elevar la cota de éxito de la formación profesional. Tenemos que tener en cuenta además un dato, y es que nuestra región es muy compleja y es muy dispersa geográficamente, y esto nos lleva a que tenemos que trabajar en la formación profesional conjuntamente con la Consejería de Empleo. Así que es lo que estamos haciendo ahora, gracias a Marta, porque estamos trabajando con la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, porque claro, para llegar a esta región tan extensa necesitamos no solo poner ciclos formativos, a veces son imprescindibles trabajar con certificados de personalidad para poder llegar a toda la zona y conseguir alcanzar la formación para toda la población de la región. Así que, Marta, tenemos que seguir trabajando juntos como hasta ahora y por mucho más tiempo. Y, por supuesto, con todos los demás que estamos aquí. Luego, para finalizar, pues tenemos que tener en cuenta que este estudio se realizó durante los años 18 y 19. Que actualmente tenemos un escenario un poco más cambiante y complicado y es probable que tengamos que extrapolar y analizar un poco las conclusiones para poder adaptarnos a las nuevas situaciones de la actual pandemia. Entonces, bueno, pues vamos a ver las conclusiones que sacamos del estudio y a ver cómo las podemos implementar en Castilla-La Mancha, que es lo principal. Conseguir que la formación profesional avance y que dé respuesta a toda nuestra población. Así que, bueno, muchas gracias, Miquel, muchas gracias a todos y vamos a seguir con el webinar. Muy bien. Muchas gracias, María Teresa. Hay que destacar que en este estudio ofrece por primera vez un análisis detallado de la formación profesional dual para el empleo a través del programa que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha, así como de la formación profesional para el empleo. Dos claves para la formación del mañana. Pasamos la palabra, por tanto, a Marta Roldán. Ella es directora general de formación profesional para el empleo en Castilla-La Mancha. Marta, gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y también por dejarnos participar en este estudio, que, como dice Maite, es importante sus conclusiones para luego la toma de decisiones, aunque en el momento en el que estamos viviendo todo es mucho más complicado y las carencias, no solamente a nivel de Castilla-La Mancha, las carencias que ha puesto de manifiesto el COVID y quizás cambios de sistemas económicos, de sistemas de modelos económicos, nos tienen que dar y nos tienen que hacer reflexionar mucho. Es verdad que es la primera vez que participamos en la formación profesional para el empleo y nos ha gustado mucho porque yo creo que la formación profesional para el empleo es probablemente la gran desconocida en Castilla-La Mancha y después de leer el informe pues nos ha gustado mucho ver que nos ha gustado mucho ver que vosotros, las personas que habéis investigado, veis lo mismo que vemos nosotros, y es que quien trabaja en formación profesional en este país sabe que Castilla-La Mancha ha sido referente de la mayor parte de los programas de formación profesional dual, hemos sido pioneros y eso nos gusta mucho en Castilla-La Mancha porque no tenemos muchas oportunidades de ser pioneros y los compañeros que han trabajado en épocas anteriores en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo han hecho un grandísimo trabajo
Es verdad que tenemos muchísimos agentes que participan en la formación profesional para el empleo. Colaboramos directamente con los agentes sociales, también con los centros privados, también con centros públicos, con los centros integrados. Y nos falta dar el paso de llevar la formación profesional para el empleo de una forma masiva a los centros educativos, que es lo que nosotros consideramos y queremos, con una oferta integrada. También es verdad que tenemos muchísima oferta formativa, llegamos a todas las familias profesionales y lo bueno que tiene la formación profesional para el empleo, porque también tiene otras cosas que no están tan bien, es que es un sistema muy flexible, somos capaces de organizar un certificado de profesionalidad en muy poco tiempo y en un sitio muy pequeño, en pueblos y en localidades que determina y nos acerca a la realidad de nuestro territorio. Es que Castilla-La Mancha no es como otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha no tiene una gran dispersión territorial, muchos núcleos de población y también esos, para evitar el despoblamiento, también esos pequeños núcleos poblacionales también necesitan formación profesional. Así que encantados de participar, encantados de escucharos y también de ver las posibilidades de mejoras que tenemos. Eso siempre nos viene bien, en qué cosas tenemos que mejorar, porque queda mucho trabajo por hacer, pero en estos momentos de unificación, que se habla tanto de una FP unificada, yo quiero decir que Maite y yo lo tenemos clarísimo. En Castilla-La Mancha lo tenemos clarísimo. Es verdad que somos dos identidades distintas, que hay que conjuntarse y que a veces estas guerras, a veces un poco raras, que no entiendes muy bien, de FP Empleo, FP Educación, Maite y yo lo tenemos clarísimo, gracias. Que en Castilla-La Mancha tiene que haber un sistema único de FP y que con dos ramas diferentes, porque somos diferentes en cuanto a la ejecución también, pero que se puede no solamente colaborar, es que se puede trabajar de forma conjunta. Así que nada, muchas gracias, esperando y deseando a ver qué nos contáis. Muchas gracias Marta. Gracias a los tres por esta calurosa bienvenida y ahora sí, sin más dilación, pasaremos la palabra a Miquel Navarro. Él es catedrático de Economía e investigador del Instituto Vasco de Competitividad y ha sido el encargado de dirigir este estudio. Al final de su exposición pasaremos una ronda de preguntas, así que os animamos a hacer preguntas a cuestiones que Miquel nos pueda resolver. Miquel, ahora sí, te doy la palabra. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha, no? Sí, perfecto. Bien, estar de nuevo con vosotros, aunque sea por videoconferencia. En la jornada presencial del 13 de noviembre del pasado año expusimos ya por más de una hora pues el contenido del proyecto, el equipo y los resultados del diagnóstico. Hoy solo tengo 20 minutos y por eso me voy a centrar en exponer las recomendaciones que se podrían hacer a partir de tales diagnósticos. Esas recomendaciones las voy a agrupar en 4 bloques. Un bloque relativo a la imbricación del sistema de FP dentro del sistema regional, otro relativo a la FP inicial, otro relativo a la FP para el empleo y un último, un cuarto, sobre la FP dual. Si empezamos por el primero, en Europa había habido una cierta marginación de la FP, atraídos por el glamour de la I+D, de la universidad, etcétera, pero estas tendencias han empezado a ser corregidas y hoy día se está ya, las últimas directrices de la Comisión Europea van en el sentido de que la FP tiene que ser tomada en cuenta, las competencias tienen que tener un papel fundamental en la RIS3 de todas las regiones europeas. La recomendación en este sentido sería pues que el gobierno regional de Castilla-La Mancha, cuando ponga en marcha su nueva estrategia RIS3, pues precisamente dé a la FP, dé a sus actores y a los centros de FP el papel que Europa está propugnando para ellas estos últimos años. Pero asimismo, la FP ha estado muy movida por lógicas internas sin atender suficientemente a su entorno.
En su entorno se están dando cambios que deben ser tomados en cuenta. El envejecimiento de la población de Castilla y León pide que va a comportar cambios en los pesos relativos de la FP inicial y de la FP para el empleo y, por tanto, diferentes funciones en los centros educativos de FP. La baja densidad de población de Castilla y La Mancha, y cuya despoblación probablemente se acentúe en los próximos años, exige que se repiense el equilibrio entre cohesión territorial y eficiencia de un modo imaginativo y creativo. Por ejemplo, con una permanente revisión de los ciclos que se imparten en cada localidad y con una rotación de los mismos. El predominio de pequeñas empresas en Castilla y La Mancha hace necesario que no solo los centros ajusten sus prácticas, su FCT o su dual a las pequeñas empresas, sino que pasen a desempeñar las nuevas funciones que los centros de excelencia, centros profesionales de excelencia que propugna la Comisión Europea está proclamando. Por último, hay que tener en cuenta que las mejores oportunidades de empleo van a provenir en el futuro en Castilla y La Mancha del sector terciario y no de los sectores en los que actualmente está especializada. Eso debe tomarse en cuenta pues, para la oferta de ciclos y familias profesionales que se hagan en el futuro. En cuanto al resto de factores del entorno sobre los que se puede actuar, me centré exclusivamente por falta de tiempo en los recursos humanos. Castilla y La Mancha presenta en estos unos rasgos contrapuestos. Por un lado, una polarización asimétrica. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que si miramos las clasificaciones de cualificaciones en 3 niveles, alto, bajo y medio, observamos que en Europa el nivel que predomina es el intermedio. En España, en cambio, predominan los niveles extremos, de ahí la polarización. Pero a diferencia de la media española, en el que el polo que prima es el superior, en Castilla y La Mancha el polo que prima, el 50% de la población de 25 a 64 años, tiene una cualificación baja. Junto a eso, y parece que de modo contrapuesto, nos encontramos que también Castilla y La Mancha presenta un alto índice de sobrecualificación. Esto es, si miramos el número de personas de la población ocupada que tiene una educación terciaria y la comparamos con el número de puestos de trabajo o ocupaciones a las cuales correspondería un tal nivel educativo, vemos que estos últimos, los puestos de trabajo que corresponderían a niveles educativos altos, son menores. Esto es, tenemos por un lado bajo nivel de cualificación y a pesar de todo sobrecualificación. Eso hace que no solo basten con políticas de oferta, de aumentar el nivel de cualificación, sino sobre todo son necesarias políticas de demanda que aumenten el nivel de cualificación de los puestos de trabajo y eso pasa por políticas industriales y de innovación. Si pasamos al siguiente bloque, al de la FP inicial, el porcentaje de jóvenes de Castilla y La Mancha que abrazan la FP es aproximadamente parecido al de España. Los matriculados en FP suponen más o menos el 36% de la población de 15 a 19 años. En Europa es mayor y ya la estrategia FP de España ha puesto de manifiesto que España y Castilla y La Mancha deben aumentar el número de matriculados en FP. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, por un lado, aumentando el atractivo de la FP que haga que haya más gente que se matricule en ella. ¿Cómo se puede aumentar ese atractivo? Pues un joven verá más atractiva la FP si ve que sus instalaciones son más modernas, si ve que sus programas de dual, por ejemplo, le ofrecen una mayor inserción laboral y hasta puede compaginar estudios con una cierta remuneración, si ve que hay pasarelas de modo que cuando acaba sus estudios puede continuar, si así lo desea, cursando estudios universitarios. Esto es, hay factores objetivos que aumentan el atractivo de la FP. Hay a su vez una serie de colectivos que hasta ahora han estado un tanto olvidados por la OCP, la gente ya de edad o que está trabajando y que no tuvo en su momento la cualificación necesaria. Para atenderlos y aumentar la matriculación de ellos hay que impulsar la FP a distancia, la FP a tiempo parcial, modular, etc. Y luego, no es cierto que el buen paño en el arca se vende. Hace falta políticas de comunicación, trabajar con los servicios de orientación profesional para que los jóvenes vean el atractivo de la FP. Pero no basta con que la gente se matricule. Es todavía más importante que esos que se matriculan terminen sus estudios.
Hay un problema muy grande en España a este respecto. Solo el 60% de los alumnos de FP, matriculados en FP, acaban sus estudios. Y en Castilla-La Mancha el porcentaje es incluso algo inferior, un 56%. Hay que corregir eso. ¿Cómo se corrige? Pues introduciendo, entre otras cosas, metodologías de aprendizaje basadas en retos, de carácter más activo, reconociendo horas de tutorías, de refuerzos, etc. Y estos esfuerzos hay que concentrarlos donde los mayores problemas de terminación se dan. Hay que atender a los niveles educativos de FP. En FP básica, el nivel de abandono, de fracaso, es mayor que en los FP superiores. También en las familias profesionales e industriales, el nivel de no terminación es superior. Cambia también el nivel de no terminación según la titularidad de los centros, según las provincias. Pues bueno, habrá que centrar la atención en corregir esos efectos donde mayores sean los problemas, y así se pone de manifiesto en el capítulo. No solo hay que aumentar la cantidad de la FP, hay que mirar también a la composición de la FP. Si miramos la composición de la FP de Castilla-La Mancha, vemos que comparativamente con España pesa más la FP básica y pesa menos los ciclos de formación de grado superior. Todos los encuestados y todos los entrevistados ponen de manifiesto que es necesario aumentar el peso de los ciclos de grado superior. Y para eso hay que actuar tanto con la oferta como con la demanda. En cuanto a la FP básica, esta cumple un papel fundamental de cohesión y de recuperación de ciertos colectivos, y no es tanto de abandonarla, sino hacer frente a sus puntos críticos, como es la mayor tasa de abandono, o como es que los que salen de la FP básica tengan las competencias necesarias para poder continuar sus estudios sin lastrar pues, la marcha de la FP media o incluso de la FP superior, si así los continúan. Eso se hace con metodologías activas, aumentando las actividades complementarias, con unos menores ratios de alumno por profesor. En términos de competencias, nuestro estudio pone de manifiesto que hay también en Castilla-La Mancha ciertos problemas en las competencias transversales. Los encuestados y entrevistados nos decían que era necesario que los titulados de FP trabajaran más las competencias transversales y también en idiomas. Esto se trabaja, las competencias transversales, sobre todo impulsando metodologías de aprendizaje basadas en proyectos que muestran un cierto retraso en Castilla-La Mancha. En lo que hace referencia a competencias técnicas, en general los entrevistados decían que eran apropiadas las que proporcionaba la FP de Castilla-La Mancha, aunque subrayaban que quizás en las industriales se podría avanzar más, y lo cual achacaban en parte al retraso que hubo en la modernización de los equipos durante la crisis en las inversiones que se hacían en los centros de FP, y en una necesidad de adaptación de los currículums a la velocidad que cambian las necesidades en las empresas. Y llegado también a la composición está si la FP es de oferta o es presencial. Castilla-La Mancha en esto ocupa una posición de liderazgo en España en lo que es FP a distancia, con 4 puntos porcentuales de diferencia sobre la media española. La recomendación sería no perder esa posición de liderazgo y intentar corregir o mitigar lo que en toda España la FP a distancia presenta de debilidad, que es una alta tasa de abandono y, pues bueno, el disponer de buenos materiales a través de desarrollos de alianzas dentro y entre comunidades autónomas. La calidad de esa oferta va a estar muy condicionada por los recursos de que se disponen. Recursos humanos, en primer lugar. En este sentido, los mayores márgenes de mejora están en la experiencia profesional del profesorado, en su baja participación en la formación profesional para el empleo, en el desarrollo, como hemos dicho, de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos y en el dominio de idiomas extranjeros por el profesorado. Hay que llevar a cabo más acciones de capacitación, ya se están llevando a cabo. Estos últimos años se han puesto en marcha diferentes iniciativas por parte de la Dirección General de FP. Bueno, habría que acrecentarlas incluso en estos momentos de crisis y de escasez de recursos. En términos de equipamientos, como he señalado, la escasez de inversión que hubo durante los años de crisis, que ha sido parcialmente corregida estos últimos años con el énfasis puesto por la Dirección General de FP,
pues bueno, tiene importantes efectos en lo que es la calidad de la educación, la imagen que se transmite, la difusión de tecnologías. Hay autores que señalan que viendo que el 20%, solo el 20% de las empresas de una comunidad es innovadora, dice, bueno, los centros de FP deberían tener instalaciones que superen, que estén por encima del 70% de las que tienen el 70% de las empresas de ese país, para que de esa manera actúen como difusores de tecnología. Eso hace falta recursos, pero recursos no son posibles para todos, no es posible un café para todos. Hay que repartir los recursos para las mejoras de equipamientos en función de objetivos y resultados. ¿Qué tipos de resultados? Pues, por ejemplo, los ingresos que tiene el centro por proveer servicios o cursos de FP para el empleo, alumnos de dual, proyectos de innovación y, sobre todo, grado de utilización de sus instalaciones. No solo falta que haya recursos, hace falta que se gestionen bien, y eso nos lleva a temas de estrategia y gobernanza. Las mimbres para la estrategia y gobernanza general del sistema de FP de Castilla-La Mancha están puestas. El tercer plan se aprobó, los agentes tienen una valoración buena del mismo, los órganos de gobernanza también ya están creados. Lo que habría que hacer en lo que corresponde al tercer plan es difundirlo más, que en algunos casos hemos observado que no se conoce suficientemente, y llevar a cabo una activa labor de seguimiento. Esta activa labor de seguimiento exige que los órganos de gobernanza también vayan más allá de las actividades de información, que son importantes ciertamente, pero que lleven a cabo pues la creación de grupos de trabajo, de que haya una vida más activa en los órganos de gobernanza del sistema. Otro elemento clave de la estrategia y la gobernanza son los centros integrados. Hay que aumentar su número. En estos momentos hay 2 de los aproximadamente 200 centros que imparten FP en Castilla y La Mancha. Habría que aumentar su número y, asimismo, sería deseable que la nueva normativa que está preparando la Dirección General de FP salga cuanto antes y se dote a los centros integrados de FP de mayor autonomía y recursos. En cuanto al resto de los centros, es necesario avanzar en la separación de la FP, en lo que la propuesta de FP Empresa denomina centros de FP específicos. Es necesario que haya auténticas estrategias y no meramente formales y sistemas de gestión de la calidad. Hay que aumentar la autonomía y los recursos vía dedicaciones, etcétera, de los centros. Esto solo se puede hacer en función de resultados, lo demás no hay recursos para todos, y para llevar a cabo ese reparto en función de resultados hay que impulsar mecanismos de monitorización y evaluación. Para que no se cree una división, un dualismo en los centros, es necesario impulsar el asociacionismo en la comunidad, más allá del asociacionismo estatal de FP Empresa, y es necesario, como es lógico y es normal en toda Europa, aumentar la participación de empresas y sindicatos en los centros de FP. En lo que hace referencia a las prácticas y a la inserción laboral, bueno, la introducción de módulos obligatorios de FCT supuso un antes y un después en la vida de la FP en España. Y a su vez, la introducción de la dual ha supuesto un antes y un después. El problema es que la dual en estos momentos solo está afectando al 5%, cuando las prácticas, la FCT, afecta al 100% de los alumnos. Habría que llevar esas cosas buenas de la dual que se ha visto, como es estancias más largas, comienzos más tempranos, un mayor componente de formación, mayor peso de las tutorías. Habría que llevar esas a las prácticas para que así afecten a la totalidad del sistema. En cuanto a la inserción laboral, son necesarios datos precisos y completos de dónde se están colocando todos los titulados que salen de cada ciclo, en qué empresa, a qué sector pertenece, con qué tipo de contrato, con qué sueldos, con qué nivel de ocupación, si la formación que ha recibido en la carrera, en el grado, le ha servido o no le ha servido. Esa es una información clave y todos los recursos que se inviertan a ese respecto serán sumamente rentables para la planificación de la oferta. Y asimismo eso debería acompañarse en lo que hace referencia a los centros por la creación de redes de alumni, en los cuales los centros tengan identificados dónde están todos los alumnos o la mayor parte de los alumnos que han pasado por sus ciclos, en qué empresa están, para a partir de eso poder trabajar con esa empresa en la colocación de prácticas, de duales, de cursos, de proyectos de innovación, etcétera. El tercer
La tercera diapositiva de recomendaciones relativa a la FP inicial es la que hace referencia al ajuste oferta y demanda, que como en su momento ha dicho Maite, fue uno de los motivos principales que impulsaron al Gobierno regional de Castilla-La Mancha a entrar en contacto con Bankia para que se efectuara este proyecto. Las recomendaciones en este sentido son dobles. Por un lado, principios que nosotros hemos aplicado en ese análisis de ajuste de oferta y demanda, porque esos principios deberían aplicarse en el futuro. El análisis que se ha hecho no es un análisis que queda ya para X años. Como estamos viendo con la COVID, las predicciones cambian y hay que estar actualizando permanentemente ese análisis de ajuste, oferta y demanda. ¿Qué principios decimos? Pues bueno, la oferta, la planificación de la oferta tiene que hacerse en función de tres tipos de demanda. La de los estudiantes, familias, la de los centros y profesorado y la del sistema productivo. Esta última es la que sobre todo hemos trabajado en este informe. ¿Qué necesidades tiene el sistema productivo desde el punto de vista de titulados de FP? Asimismo, es necesario tomar en cuenta no solo las necesidades presentes, sino sobre todo las necesidades futuras. El organizar un ciclo nos va a llevar varios años. Luego tenemos que saber cuáles van a ser las necesidades de aquí en los próximos años. Hay que ir a una visión integral de la FP, como han subrayado tanto Maite como Marta. La FP para el empleo, por ejemplo, es mucho más ágil y vía certificado se pueden cubrir necesidades de ciertas formaciones que vía ciclos llevaría mucho más tiempo. Hay que ir a aproximaciones integrales, combinadas. No basta con ver ajuste oferta y demanda basándose exclusivamente en datos de inserción profesional o basándose exclusivamente en datos de predicción de empleo o basándose exclusivamente en comparaciones con la media española o en datos exclusivamente cuantitativos. Hay que ir a combinar las aproximaciones porque serán de esta manera mucho más sólidas. Y como digo, hay que hacer esto de un modo periódico. Y entonces hay que desarrollar dentro de la propia Castilla y La Mancha y dentro de su administración capacidades para esa actualización de los estudios de ajuste, oferta y demanda, y para eso hay una palanca, como puede ser el Observatorio Regional del Empleo de FP, que hasta ahora ha estado trabajando sobre todo en el ámbito de la FP para el empleo, que podría ampliar sus análisis y asumir esta función. En cuanto a los resultados de nuestro análisis de ajuste, oferta y demanda, lo que constatamos es que hay una amplia oferta y diversa de FP que habría que mantener. Es un aspecto positivo del sistema de FP de Castilla y La Mancha y la recomendación sería mantenerla. Sí que hemos detectado una cierta infracobertura en las familias profesionales industriales, que en parte se reducirá por el declive que se espera en el empleo o las oportunidades de empleo en el ámbito industrial. De nuestro estudio, a su vez, cuando hemos analizado datos de inserción laboral, por ejemplo, se ve que no basta con quedarse en el nivel de la familia profesional, que dentro de una familia profesional la cobertura puede ser muy diferente en función de los niveles y de los ciclos. Y asimismo, en una comunidad tan grande como Castilla-La Mancha, hay que descender al nivel provincial, como se ha hecho en el estudio, y en lo posible al nivel comarcal, porque al final los centros de FP tienen una implantación local o comarcal. Y por último, otra recomendación es que no nos quedemos en actuar sobre la oferta. Todo el mundo sabemos de que son necesarios soldadores, nos lo dicen las predicciones de empleo, nos lo dicen los datos de inserción laboral y sin embargo luego los alumnos, los estudiantes, los jóvenes no se apuntan a formaciones ligadas a soldaduras y demás. Pasando al segundo gran componente de la FP, a la FP para el empleo. Suele ser habitual distinguir la FP de oferta, la ofertada por la administración, y la FP de demanda, la programada por las empresas. Si miramos a la de oferta, bueno, como ha dicho Marta y este estudio ha constatado, realmente Castilla y La Mancha es un referente en España en programas de FP de oferta. La recomendación sería intentar mantener esas fortalezas en los factores que han permitido esa interpretación abierta y flexible a la normativa, la innovación en programas, la inteligencia competitiva que ha puesto en marcha la Dirección General, la diversificación de la red de proveedores, la prioridad a la calidad y empleabilidad de los programas. Los ajustes que habría que hacer a este punto son menores y están recogidos en la diapositiva. En los 20 minutos, como haya uno por uno, no voy a tener tiempo para tratarlos, con que paso al siguiente punto. Los problemas son mayores, sin embargo, en la FP programada por las empresas. Solo el 18% de las empresas se bonifican de acciones formativas cuando podría hacerlo el 100%.
Solo una cuarta parte de los trabajadores asalariados privados se benefician de acciones formativas, de una recualificación, cuando en España, que tiene unos porcentajes bajos, lo tiene el 34%. Luego, hay que aumentar el número de acciones formativas de la FP programada por las empresas, hay que aumentar la FP bonificada con una serie de acciones como las que se recogen en la diapositiva y están tratadas con mucho detalle en el informe. La FP para el empleo, para que funcione bien, tiene que tener también un sector proveedor que funcione adecuadamente. La Dirección General de FP para el Empleo ha llevado a cabo una labor muy positiva de fortalecer y diversificar el tejido proveedor de FP para el empleo, aplicando, entre otras cosas, un triple criterio de selección en su concurrencia competitiva, que es tomar en cuenta los agentes, las familias profesionales y los territorios, las provincias. Bueno, la recomendación sería mantener eso. Convendría avanzar en los marcos de financiación. Ya se ha empezado con financiación plurianual en algunos programas, habría que extender eso, habría que extender la figura de los centros de FP de excelencia, la figura de los conciertos, y habría que aumentar la oferta de FP de centros propios, sobre todo de los centros dependientes del Departamento de la Consejería de Educación. Y asimismo habría que cómo podría crecer el sector proveedor de FP, pues penetrando más en la FP bonificada, actuando más en la elaboración de diagnósticos empresariales, impulsando su asociacionismo y dándole pie a su representación en los órganos de gobernanza del sistema. En cuanto a la FP de los centros educativos, que sería una parte del sector proveedor de FP, bueno, son indudables las ventajas que se derivan de la involucración de los centros educativos en la FP para el empleo. Entonces, la recomendación sería aprovechar esas ventajas. ¿Cómo? Pues incrementando la conversión de institutos de educación secundaria en centros integrados, dotando a los que no son integrados también de más recursos, seleccionando y concentrando esfuerzos. No todos los 200 centros van a poder dar esto. Pues bueno, pues empezar al comienzo con una docena, con 20, con los más activos, con los que están en las familias profesionales más necesitadas y aptas para eso. Hay que aumentar la autonomía de los centros. En su momento, bueno, es difícil cambiar en algunos momentos esa autonomía por regulación. Pues bueno, en esos casos no habría que hacer ascos a recurrir a asociaciones, fundaciones, etcétera, para lograr la flexibilidad necesaria. Y hay que proseguir esa coordinación entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y Educación con encomiendas estables que deben ser sujetas a permanente evaluación. En lo que hace referencia a la FP dual, la primera recomendación sería más dirigida al Estado. Es necesario un nuevo marco normativo estatal para la FP dual, que todo el mundo estamos esperando, y un nuevo contrato de formación y aprendizaje ligado a la FP dual. Y para eso las comunidades autónomas lo que pueden es seguir presionando al Ministerio para que lleve a cabo esa labor. La FP dual de educación en estos momentos se encuentra por encima el porcentaje de estudiantes o de aprendices que participan en ella, está en torno a casi 1 punto, 2 puntos porcentuales por encima de la media española. Bueno, aún y todo es baja, está en torno a un 5 o un 6% de todos los alumnos de FP los que hacen FP dual educativa. Hay que expandirla. ¿Hacia dónde? Pues hacia aquellos nichos que ofrecen o bien más oportunidades o se encuentran más atrasados, como son las empresas industriales. Solo la mayor parte de la FP dual en Castilla-La Mancha se hace en el sector servicios, cuando lo lógico sería, al menos en Alemania, etcétera, es que fuera en el sector industrial. Hay que tomar en cuenta, una labor más proactiva hacia las empresas de tamaño medio grande, más peso de los ciclos de grado superior. Hay que atender al desarrollo en las provincias rezagadas, Guadalajara, Toledo, a incluir más mujeres. Es a su vez muy importante avanzar en las relaciones aprendiz-empresa, más propias de la dual, que no sean duales sin remuneración, que sean duales o bien con contrato o bien con una beca remuneración. Hay que implicar más a los agentes socioeconómicos e intermedios cuando tenemos un tejido
de empresas de tan pequeño tamaño. Hay que compartir experiencias exitosas. Hemos constatado que hay una falta de información muy grande. Las empresas que no están implicadas en la dual, que prácticamente ni conocen y piensan que va a ser muy difícil, y en los centros que tampoco imparten dual. ¿Cómo se combate esa falta de información? Pues compartiendo experiencias exitosas. Hay que aumentar el rol de la administración, no solo animando a las empresas a que acojan a aprendices, sino que ella misma sea receptora de alumnado en dual. Hay que dotar de recursos y estructuras a los centros educativos para que no hagan esto por mero voluntarismo, y hay que adoptar asimismo una serie de medidas que favorezcan a las empresas que den el paso hacia la dual, sobre todo tanto como en Castilla-La Mancha son empresas pequeñas. En cuanto al FP dual para el empleo, como se ha dicho ya por Marta, son programas totalmente innovadores y avanzados en España. La recomendación es continuar con ese carácter pionero, primando, como han primado, la calidad y la empleabilidad, la movilización de los agentes, los compromisos de contratación, los sistemas de evaluación, y como posible mejora sería que aumenten la participación de agentes intermedios, agentes sectoriales y clústeres, y de los centros educativos. Actuando las dos direcciones generales en términos de empleo, surgirían muchas sinergias si compartieran pues, bases de datos sobre empresas, si compartieran procesos de formación de tutores, de empresas, etcétera, etcétera. Sería deseable que esa coordinación que ha empezado a crecer entre las dos direcciones generales pues continúe en esta línea. Y bueno, en los 20 minutos que se me ha atribuido, pues esto era lo principal que quería destacar. Muchas gracias, Miquel. Muchísimas gracias por tu intervención, por explicarnos con todo el detalle el estudio. Vamos a agrupar las preguntas. Hemos agrupado unas preguntas en 3 temas de momento. Iré haciendo más preguntas, os las iremos respondiendo. La primera de ellas, la primera inquietud de parte de la audiencia es si las tendencias establecidas en el mercado siguen siendo válidas tras la pandemia del COVID. Bueno, un poco ya anunciaba en mi presentación que la COVID altera algunos de los supuestos que estamos manejando. Por ejemplo, la COVID hace todavía más perentorio el desarrollo de la FP a distancia. O sea, si ya Castilla-La Mancha estaba bien posicionada a ese respecto, debería acentuar esa fortaleza, porque la COVID ha puesto de manifiesto que la teleformación es clave. Es necesario, de nuevo, volver a unas predicciones de empleo. La propia CEDEFOP había actualizado sus predicciones de empleo para todos los países comunitarios a comienzos de este año, y anunciaba esas predicciones de empleo deberán ser reajustadas. Hay algunas organizaciones en España que lo hacen a nivel regional, como CEPRED. Entonces, establecer acuerdos con las organizaciones para que las nuevas predicciones de empleo nos permitan reajustar esos estudios que tenemos de oferta y demanda. Yo había hecho el informe había hecho una recomendación en términos, por ejemplo, de formación profesional para el empleo, de que se veía, bueno, está disminuyendo mucho la tasa de desempleo. Los últimos equipos habían dado prioridad dentro de la formación profesional para el empleo a la formación profesional para el empleo para desempleados, y habían disminuido los recursos para los ocupados, y en el informe se decía, bueno, pues estando viéndose tal disminución del número de parados y creciendo en cambio la de los ocupados, y habiendo tal necesidad de reciclaje, sobre todo en el ámbito digital, etcétera, decíamos, bueno, pues quizás habría que plantearse aumentar el peso de los programas de FP para el empleo para ocupados. Bueno, pues esto de nuevo pues vuelve a ponerse en cuestión, ¿no? O sea, las tasas de desempleo pues vuelven a poner en la palestra la necesidad de seguir incidiendo con gran fuerza en los cursos de formación orientados hacia desempleados. Bueno, yo creo que sinceramente nos va a cambiar un poco la vida, la COVID,
y no solo la COVID, sino pues bueno, el nuevo escenario que se nos va a abrir a través de tras la COVID, porque lo que ha venido, yo creo que ha venido para quedarse. Gracias, Miquel. También agrupo unas cuantas preguntas, inquietudes de la audiencia. Dice, en un estudio, el estudio define un proceso de terciarización de la economía castellano-manchega. ¿Con cuánto tiempo se ha de actuar cambiando patrones en el ámbito formativo para llegar a tiempo antes de que se presenten las necesidades en el mercado laboral? Bueno, como antes ha dicho, se puede ir a diferentes velocidades, ¿no? O sea, la velocidad de lanzar nuevos ciclos, de cambiar los pesos de las familias profesionales es más lenta en educación, porque activar un nuevo ciclo o cambiar pues el comportamiento, bueno, no el comportamiento, sino lo que está haciendo cada centro, pues lleva un tiempo. En cambio, se puede actuar de un modo mucho más rápido desde la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, con vía certificados, actuando con el sector privado, etcétera. Luego, yo creo que hay tiempo. El paso fundamental es, primero, tener datos más firmes y fehacientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Esa era quizás uno de los mayores hándicaps que hemos tenido a la hora de hacer este estudio es, bueno, en el tema de predicciones de empleo, es que hasta ahora nadie había manejado dentro de la FP las predicciones de empleo, por ejemplo, de CPRD, como las hemos introducido nosotros. En algunos casos te dan algunos resultados raros, pues por ejemplo, la caída tan pronunciada que se recoge en términos de empleo industrial, uno dice, bueno, pues en este sentido, todos los estudios cuantitativos, decíamos, deben ser completados con estudios cualitativos, con estudios de expertos, ¿no? O sea, no nos tenemos que creer o tener una confianza ciega en los puros datos cuantitativos. Entonces, las predicciones me dicen una cosa, los datos de inserción laboral me dicen otra, con frecuencia. El problema en estos momentos con los datos de inserción laboral de Castilla-La Mancha es que son parciales y parciales en el sentido que solo me apuntan algunas cosas y no todas las variables relevantes sobre la inserción, ¿no? Entonces, yo creo que la primera tarea sería crear esas bases para tener una fotografía más veraz y real de los cambios que se están dando en el mercado de trabajo y en las predicciones de empleo. Yo invertiría enormes recursos en crear un sistema de información sobre inserción laboral, como por ejemplo el que existe en Lanbide, en el País Vasco, pues que se hace una encuesta a todo alumno que acaba la FP y a todo alumno que acaba la universidad, una encuesta sumamente exhaustiva, una encuesta homogénea, una encuesta que entonces ya no está sesgada por el interés que pueda tener el centro en dar una imagen de se me están insertando los alumnos, luego no me quites el ciclo. Luego, es necesaria una inversión importante en inteligencia competitiva. Gracias, muchas gracias, Miquel. Nos preguntan también ¿alguna recomendación para mejorar la orientación hacia la FP en edades tempranas? ¿Cómo llegar al alumnado de secundaria de 12, 13, 14 años para fomentar así ahí el interés por la FP? Bueno, como antes he dicho, en parte hay factores objetivos y factores subjetivos, ¿no? O sea, está los propios factores objetivos que hacen atractiva a la FP, y ahí está, pues bueno, pues el invertir en las instalaciones de los centros, el que tengamos una dual realmente de calidad. O sea, que un compañero mío, pues del equipo, que era que había sido director de un centro de FP, él decía, yo cuando voy a vender la FP a las familias y les cuento que el alumno que haga dual pues va a tener, aparte de
que está aprendiendo, que va a tener un trabajo y va a tener una remuneración, etcétera, y dice, bueno, es que los ojos se les encienden y las madres son las que primero apuntan a sus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos el atractivo objetivo de la FP, pues eso va a aumentar el número de gente, de jóvenes que quieran matricularse. Y luego está el vender eso. En estos momentos los servicios de orientación profesional no están, o sea, en gran medida carecen de las capacidades y conocimientos de lo que sucede en el mercado de trabajo y sobre todo lo que sucede en la formación profesional. Hay que tener en cuenta que muchos de estos servicios están en centros que no son específicos, o sea, bueno, que tienen poco conocimiento del mundo de la FP y entonces es que no lo trasladan adecuadamente. Entonces, y todavía eso se agrava más cuando hablamos ya de servicios de orientación que miran al joven del bachillerato, ¿no? O sea, prácticamente el joven del bachillerato prácticamente solo se le orienta sobre cómo puede ir a la universidad, ¿no? Entonces, habría que trabajarse tanto en factores objetivos como en factores subjetivos, pues para que el porcentaje de jóvenes y familias, insisto, sobre todo madres, que según todos los estudios son las que más influencia tienen en las decisiones de sus hijos, opten por la FP. Bien, tenemos dos últimas preguntas, Miquel. Nos pregunta una inspectora de educación, le gustaría saber qué aspectos deben ser mejorados en la propuesta de mejora de mayor implicación de los centros educativos en la FP Dual. Perdona, ¿me puedes concretar mejor? Sí, la pregunta te la hago tal como lo escribe. Dice, estaría interesada en aclarar qué aspectos deben ser mejorados en la propuesta de mejora de mayor implicación de los centros educativos en la FP Dual. Bueno, para que los centros educativos se impliquen más en la FP Dual, pues una cosa obvia es dotarles de más recursos, ¿no? O sea, dotarles a los centros de horas de dedicación, pues para las tutorías y demás que requieren los centros, ¿no? O sea, en gran medida, no solo en Castilla y La Mancha, en gran medida en toda España, la FP Dual ha descansado en el voluntarismo, en el compromiso que asumían pues muchos profesores y muchos centros. Ese voluntarismo yo creo que tiene límites, y que si se quiere realmente aumentar ten en cuenta, cuando hablamos de dual, realmente dual en Europa hay diferentes duales. En Europa tenemos la dual guiada por la empresa, por ejemplo en Alemania. En Alemania el alumno va a una empresa, se apunta a dual y el alumno le busca el centro. O sea, en Alemania la dual, quien la dirige, la lidera, es la empresa. En España no tenemos ese tipo de empresa y no tenemos ese tipo de dual. Entonces, en España la dual al final recae en el centro. Y todos los esfuerzos que se están pidiendo de buscar pues empresas pues para que los alumnos pues puedan desarrollar su actividad, todo está recayendo en los centros. Entonces, si no se dota a los centros de recursos, de reconocimientos, pues los centros pues lo van a hacer, pues eso, los que son muy voluntarios y con muy buena voluntad lo harán, pero es que el resto pues bastante tiene con todo lo que le cae, ¿no? Entonces, si se quiere avanzar más en la dual, hay que invertir en más recursos en los centros, sobre todo dedicaciones y liberaciones para eso. Gracias, Miquel. Vamos con la última pregunta. Dice, una cuestión muy interesante es la evaluación por resultados. ¿Tenemos modelos para aplicar en materia de centros integrados? ¿Por qué no reforzar también la colaboración de centros públicos y privados de FP para que se complementen? Las pequeñas empresas deberían utilizar más los centros de FP y no solo los centros a las empresas. Sí,
Exactamente. Bueno, si hay modelos, en el País Vasco tenemos modelos. Yo cuando he ido a la viceconsejería de FP, veo que todos los años cuando van a hacer la planificación y a la hora del reparto de dedicaciones, liberaciones, etcétera, tienen perfectamente medidos pues cuánto ha facturado el centro por formación profesional para el empleo, cuántos alumnos tiene de dual, cuántos proyectos de innovación ha llevado a cabo, cuántos servicios técnicos ha vendido a las empresas, etcétera, etcétera. Y en función de eso es que le asigna recursos y le asigna de nuevo dedicaciones. Luego, es factible organizar. A mí me enseñaba una gran hoja de Excel y en esa hoja de Excel tenía el reparto de recursos de la viceconsejería entre los centros de FP vascos en función de sus resultados. Luego, eso es posible, y yo creo que nadie intenta ocultar ese tipo de información, se comparte entre administraciones. Luego, hay que dar el paso para realmente cambiar la cultura de café para todos, porque el café para todos no llega, o al final hace pues que nadie... si me pidieran una recomendación respecto a Castilla-La Mancha, yo le diría que se identifique claramente aquellos centros con equipos activos, con equipos dispuestos a dar un paso adelante y que se apueste en ellos y que desde ellos luego se creen redes, o sea, se arrastre al resto. En el País Vasco se hizo eso y se buscó con organizaciones como Técnica, etcétera, a través de ese asociacionismo, que no se quedaran luego esos centros que habían sido avanzados como unos buques insignias totalmente descolgados de los otros, sino que lo que se aprende en esos se lleve a los otros. Pero los otros tienen que tener un incentivo para mejorar. Y si ven que a los otros por hacer esto les dan, pues ellos se meterán también a hacer esas cosas. Y luego sobre, sí, efectivamente, hasta ahora los centros están yendo más a las empresas a pedirles, oye, cogerme unos alumnos para prácticas, cogerme unos alumnos en dual. En realidad, los centros deberían tener una labor mucho más activa. El modelo en Europa le llaman los centros profesionales de excelencia. Pues dice claramente que los centros no se tienen que conformar en su función de formación de jóvenes. Tienen que entrar en formación de mayores, formación para el empleo, tienen que entrar en prestación de servicios técnicos a empresas, tienen que entrar en impulso al emprendimiento, tienen que actuar como puente entre las pequeñas empresas, los centros tecnológicos, las universidades, incluso entre las empresas entre sí de la misma comarca, tienen que apoyar procesos de desarrollo local, porque las estrategias de especialización inteligente no se tienen que quedar en un plano de comunidad autónoma, sino tienen que bajar a todos los niveles territoriales. Y la instancia que tenemos para que la hélice del conocimiento, normalmente en las estrategias de innovación se habla de la triple hélice, ¿no? La hélice de la empresa, la hélice del gobierno y la hélice del conocimiento. Y dentro de la hélice del conocimiento, pues la organización típica es la universidad, sí, pero es que no vamos a tener una universidad en todas las comarcas en las cuales hay que impulsar el desarrollo. ¿Cuál es la organización del conocimiento que tenemos en todas las comarcas? El centro de FP. Luego tenemos que trabajar con la hélice del conocimiento que está en todas las comarcas, en todas las localidades, para impulsar estrategias de desarrollo local. Para eso, el centro de FP tiene que cambiar su visión, ver que no solo tiene que formar, sino que su formación, en gran medida, y su propia marcha, su propia supervivencia, va a depender del buen desarrollo de la comarca, de la localidad en la cual está insertada, y que él tiene un compromiso a ese respecto. Ahí los community colleges americanos son un ejemplo clarísimo a ese respecto. Gracias, Miquel. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Gracias, Miquel, por la exposición. Yo resuelvo una última pregunta muy recurrente. Vamos a publicar
la sesión, el vídeo de la sesión, lo vamos a publicar mañana mismo por la mañana en el canal YouTube de Dualieza Bankia. Os dejaremos el enlace, os lo enviaremos también por email, pero tendréis, pues, si queréis volver a escuchar, si os ha quedado alguna duda y queréis repasar algunas de las cosas. Gracias, Miquel. Antes de finalizar, me gustaría pasar la palabra a Mónica Mosso, la veis aquí, estamos con Maite también. Mónica es la responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de Fundación Bankia y ha sido la responsable de coordinar este estudio. Así que también nos gustaría darle la palabra. Mónica, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que Marta y Maite han empezado han inaugurado junto con Juan Carlos este evento y quiero darles mi más profundo agradecimiento porque hacer estudios de estas características no suele ser tan habitual y yo creo que es muy pionero y muy valiente y quiero agradecer además a Miquel por su labor y de la de todo su equipo, que creo que, que analizarlo, la FP desde la perspectiva del sistema en estas dimensiones aporta. Además, quiero también que nos colgamos una medalla todos nosotros, porque a nivel de Europa no hay tantos estudios de estas características. Precisamente ayer yo estuve en un webinar de la Comisión Europea sobre skills y, sobre competencias, capacidades y regiones. Y es una de las líneas que se quiere potenciar y que nosotros estamos muy contentos que nuestros colaboradores lo ven también, estamos alineados y trabajando en ese sentido. Tras el COVID, las tres cuestiones que se apuntan y que se han mencionado es la innovación curricular, o sea, tenemos que innovar no solamente en introducir las tecnologías, sino también en nuevas metodologías para que haya nuevas formas de aprender a distancia, presencial, híbrido, y luego actualizar nuestros perfiles profesionales, nuestros currículos a las nuevas necesidades en el post-COVID. Va a haber una transición económica y de sistemas productivos muy fuerte, una transformación, y ahí tenemos que estar todos, y es un reto de toda Europa, no solamente de Castilla-La Mancha, España, sino también de Europa, el estar en este proceso de actualización. Por último, decir que el poder de la colaboración se destaca mucho y el que dos consejerías, dos direcciones, donde están Marta y Maite, hayan estado colaborando en esta legislatura y en la anterior, yo creo que nos tenemos que congratular y agradecer. Y deciros a todos que seguimos trabajando en esta línea, vamos a ir presentando distintos proyectos y este en concreto, tanto el informe como una infografía que puede ser interesante para difundirla e interpretar todo el informe, están colgados ya en nuestra página de Dualiza, de acceso libre y gratuito. Y bueno, y ya únicamente para cerrar, quiero pasar la palabra a Maite y bueno, hasta pronto. Perdón, que es que no había abierto el micrófono. ¿Vale? Decía que muchas gracias. La verdad es que este tipo de estudios éramos conscientes que son importantes hacerlos y que además hay que actualizarlos porque efectivamente, como decíamos al principio y como decía Miquel, la situación es cambiante y entonces no nos va a valer para a un largo plazo como teníamos pensado porque nadie pensaba en que nos iba a caer esta pandemia. Yo la verdad es que estoy contenta porque viendo las conclusiones que ya conocíamos que había hecho el estudio, pues nosotros estábamos trabajando ya en muchas de las cosas en la línea que marcaba el estudio. Con lo cual, pues te sientes un poco bien diciendo, vaya, parece que llevo el camino más correcto. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo de los centros integrados, pues somos conscientes que es el futuro y que es lo que hay que desarrollar. De hecho, tenemos dos, como decía Miquel, estamos ahora ya en proceso de abrir uno por provincia, ese es un compromiso de la legislatura, al menos uno por provincia. Y la verdad es que intentaremos abrir todos los que puedan porque efectivamente es la mejor manera de que la formación profesional se desarrolle y avance de la mejor manera posible. Tenemos también la FP Dual, es verdad que tenemos algunas cosas que mejorar, pero actualmente ya estamos potenciando la FP Dual, tenemos en el Consejo de Formación Profesional, nos lo ha parado el COVID, pero teníamos intención en marzo de hacer un grupo de trabajo sobre FP Dual en el que participásemos todos los sectores, lo haremos, lógicamente, y además tenemos prospectores porque sí que es verdad que hay que hacer llegar a las empresas, fijaros en la dispersión que tenemos, no es fácil, las empresas son muy pequeñitas, como decíamos, entonces sí que tenemos personas dedicadas a esta función, aunque la verdad es que con la situación actual
se nos está haciendo un poco complicado. Lo de trabajar conjuntamente entre empleo y educación es imprescindible. La oferta integrada, no solo en los centros integrados, que tenemos pocos hasta ahora, sino en los centros educativos, somos conscientes, tanto Marta como yo, que tenemos que desarrollarla y estamos en ese proceso. Y luego hay una cosa que quería comentar importante, y es que tenemos mucha formación profesional básica en esta región, pero partimos de la base, como decía el estudio, que tenemos muchas personas sin cualificar. Entonces, tenemos que intentar que la gente no nos abandone el sistema educativo, sino que a través de la formación profesional básica se meta en el sistema educativo, le enganchemos para que luego pueda continuar estudios de ciclos formativos de grado medio que tanto demandan cada vez más las empresas. Y por otro lado, eso no está reflejado en el estudio, sí que estamos potenciando hacer formación profesional básica en centros de adultos, porque tenemos muchas personas que no se nos pueden incorporar en los centros educativos con esa formación, pero que en centros de adultos les es más fácil. Y de esa forma darles una cualificación de nivel 1 que luego a través de certificados de profesionalidad o de nuevos o cursando títulos consigan una cualificación mayor. Entonces eso sí que nos parecía importante. Lo de la líderes en el learning es que no puede ser de otra manera. Si fijaros qué población tenemos, toda dispersa, llegar a un centro educativo es complicado. Entonces tenemos que potenciar que el alumnado de cualquier edad y de cualquier entorno pueda acceder a la formación profesional. Y luego sí nos parecía muy importante lo de la comunicación y difusión. Estoy totalmente de acuerdo con Miquel lo de las familias y las madres. Las madres a veces no empujan a los hijos a hacer formación profesional. No sé qué pensarán. Entonces, en la difusión que nosotros intentamos hacer, que hacemos ferias por provincias, intentando llegar a los alumnos, intentando que los padres visiten las ferias para que vean lo que es la formación profesional. Entonces, eso sí que es una labor importante que tenemos que hacer entre todos. Entonces, en fin, lo que quiero que veáis es que cada vez estamos intentando fomentar más la formación profesional. El gobierno regional sí que está haciendo una inversión potente en formación profesional, gracias en parte también a que el Ministerio de Educación y Formación Profesional está apostando mucho por este tipo de enseñanzas. Entonces, bueno, pues estamos en la línea, seguimos trabajando, vamos a intentar que la FP Castellano-Manchega sea referente tanto educativa, económica y social, con todas estas cosas que vamos aportando. Y lo que sí que nos hace falta es la colaboración de todos, tanto de Bankia, como los agentes sociales, como las asociaciones empresariales, como los centros educativos. Cualquier persona que tenga una mínima inquietud por la formación profesional siempre será bienvenida, siempre será escuchada en nuestras direcciones generales, tanto la de Marta como la mía. Así que muchísimas gracias por todo y espero que podamos seguir colaborando en el tiempo por largo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Gracias, Mónica. Gracias, Miquel. Llegamos al final de la sesión. Muchas gracias por haber participado. Gracias también a todas las personas que habéis asistido. A todos y a todas os animamos a seguir participando de estas sesiones. Nos veremos muy pronto. Vamos a comunicar nuevas sesiones muy pronto. Y poco más. Tendréis el vídeo subido en el canal YouTube de Dualiza Bankia. Comentad vuestras impresiones en redes y poco más. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y que paséis muy buen día.